Agenda Nacional, por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Hola dominicanos, esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio XZ, Broadcasting Nacional, 730 amplitud modulada y también en frecuencia modulada, aunque no tengo todavía el dato. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y desde luego siempre contamos con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Rogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días a todos ustedes, queridos multimedianos y pueblo dominicano en general. Pues tengan hoy todos. Vamos a tener que improvisar porque se me quedó el guión de la agenda. Pero primero, con los temas previos, el petróleo tuvo un ligero incremento. Fue cuestión de centavos. Tanto en el petróleo Brent de Gran Bretaña como en el petróleo de referencia en los Estados Unidos, que es el West Texas Intermediate. Estamos hablando de centavos y todo eso son operaciones de la bolsa de valores. Ustedes verán que a la larga la situación económica, que sigue estancada, va a producir sus efectos en una depresión de los precios, o por lo menos en una estabilización de los precios en el nivel en que están. Tenemos algunas informaciones con relación a el conflicto del Parque Nacional, y es que no hubo acuerdo. Hubo una reunión entre el presidente Hipólito Mejía y el expresidente Balaguer, y las informaciones que trae la prensa dice acuerdos políticos pero no sobre obras. Es decir, que hubo acuerdos políticos al extremo de que dice la prensa que van a compartir el control del Congreso. Bueno, pero de eso se trata. Cuando nosotros estábamos criticando la actitud del doctor Balaguer, decíamos que el doctor Balaguer no decidió convertirse en opositor consciente, como dijo él, los términos que él utilizó, de las políticas de este gobierno con relación a todo lo que se ha hecho en materia económica, incluyendo el paquetazo económico y todos los endeudamientos que se han hecho y los 500 millones de bonos soberanos que no se sabe para qué se van a utilizar. Porque yo quiero hacer una observación. El Banco Central, y esto ha sido siempre sistemático, yo puedo relatar incluso experiencias personales. Cuando se instaló el gobierno de don Antonio Guzmán, estaban en cartera, como se suele llamar, dos proyectos grandes con financiamiento externo. O sea, en aquel momento era financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Era la carretera Duarte y la remodelación del puerto de Jaime. Y el Banco Central estaba muy interesado en esos dos proyectos. Y usted puede decir por qué. O sea, el Banco Central no tiene nada que ver con obras públicas. Perfecto. Lo que pasa es que el Banco Central ya tenía programado usar los dólares que iban a entrar con el financiamiento de esos proyectos. O sea, hay un componente en dólares que el Banco Central recibía y entonces lo iba a administrar para tapar el agujero que nosotros teníamos desde entonces, y todavía lo tenemos ahora, con una economía abierta planteada en esos términos para que el que entra y que invirtiendo se pueda llevar más de lo que trajo. Y entonces, para taparle el agujero a los dominicanos y no se caiga la moneda en una forma escandalosa, y hay que ver cómo se ha caído en los últimos años, entonces se usa el endeudamiento externo. Y entre las cosas que se utilizan en ese endeudamiento externo son las obras públicas. Entonces el Banco Central anda muy pendiente de qué cuántas obras financiadas, o sea, con financiamiento externo, están en programa para manejar los dólares. Entonces ese asunto de los 500 millones, uno en este momento, como no hay transparencia en nada, no sabe si fue motorizado por una necesidad del Banco Central
o si fue motorizada por una de esas situaciones de déficit presupuestario, de ingresos. De incumplimiento del presupuesto, de las limitaciones presupuestarias, porque recuerden que siempre hemos dicho que el gobierno, en lugar de arrancar con el freno puesto en el gasto, arrancó con el pie puesto en el acelerador. Es decir, gastando antes de tener el dinero, y ahora gastando incluso el dinero que no se tiene, y hipotecando a las generaciones por venir para dejarles un compromiso de pagar peaje a los nietos y los bisnietos de nosotros. Entonces, hay una nebulosa, como en todo lo que se está haciendo, de si lo que está moviendo todo esto es la necesidad de conseguir dólares para mantenerle disponibilidad de dólares a los que se están llevando dólares libremente de este país. ¿Y de qué manera? Y acuérdense que el turismo no aporta dólares, que está liberado de entregar dólares. Las comunicaciones captan pesos y se llevan dólares. Las petroleras captan pesos y se llevan dólares. Los parques de zona franca, las exportaciones, pues sencillamente tampoco entregan los dólares que captan. Las empresas de capital extranjero en otras áreas de la economía tampoco entregan los dólares que captan. Es decir, es una economía diseñada para que nos puedan saquear los capitales extranjeros. Y mientras tanto, tapar todo eso con endeudamiento. Ese es el modelo. Entonces, cuando nos apremian con todo esto y nos hacen una serie de endeudamientos galopantes, uno se pregunta, bueno, ¿dónde es que está la necesidad? ¿Está por el lado del Banco Central o está por el lado de las necesidades? Que obviamente no es de ese lado, porque se está tratando de resolver situaciones que han dicho que se nos han acumulado durante 100 años. Bueno, si se han acumulado durante 100 años, 200 años, no lo vamos a recuperar en 4. Eso no se puede hacer en 4 años. Eso, estamos hablando de un programa de desarrollo a largo plazo, y esto es el resultado de un consenso entre todas las fuerzas para ir poco a poco abonando a esa deuda que tenemos, que se nos ha acumulado por tantos años de una política de opresión y de explotación, porque aquí siempre ha habido riqueza, pero siempre se la han llevado y nos dejan la pobreza a los dominicanos. Entonces de eso se trata. Y en este momento tenemos que volverle a reprochar al doctor Balaguer que de esa reunión donde no salió acuerdo alguno con relación al parque, salieron acuerdos políticos para seguir teniendo ambos partidos el control del Congreso. Porque ¿qué significa que se le entregue la presidencia de la Cámara de Diputados a un reformista, en este caso a doña Lila, Albuquerque? Sí, que permanezca en ella. Es porque mientras ella estuvo ahí, todo lo que el presidente Hipólito Mejía necesitaba que pasara, pasó. Con todos los amarracos de que tengo instrucciones del doctor Balaguer de que eso no pasa, y pasaba. Deme el celular que voy a llamar ahora. Y el asunto al final siempre pasaba. Es una especie de teatro. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Esta reunión produjo ese resultado, y el resultado no es bueno para los dominicanos. Y aquí dice el titular: las instalaciones van sin el apoyo de Balaguer. Bueno, pero es que la baraja de Balaguer era no apoyarlo en más nada, y ahora resulta que hay un acuerdo de seguir compartiendo el control del Congreso. ¿Qué tú crees, Roger? Bueno, evidentemente que aparte de la demora que se tuvo en concertar esta reunión, que le atribuyen el crédito de haberla logrado al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, sí, licenciado Atuey de Can, que siempre ha tenido muy buenas relaciones. Muy buenos vínculos con el doctor Balaguer. Se dice que es su padrino, de hecho. Bien, eso son cosas ya privadas. El encuentro vino a resultar no muy agradable de todo punto de vista, porque el objetivo primordial era lograr que el doctor Balaguer asintiera de alguna manera o se retractara en algún grado de las declaraciones que había dado con respecto a la cuestión del desarrollo de las obras en el Parque del Este. Y viene a resultar que el doctor Balaguer
no se retractó. Después de 4 o 5 días de haber esperado que el doctor Balaguer asintiera a reunirse con el señor presidente de la República, ingeniero Hipólito Mejía. No, pues yo creo que el gobierno salió muy contento de esa reunión. Aparentemente. No, consiguieron mantener acuerdos políticos. ¿Tú crees que consiguieron en el fondo, acuerdos políticos que van a crear problemas internos en el partido y en el Congreso? Porque hay una resistencia de un grupo muy numeroso de diputados del Partido Revolucionario Dominicano que no quiere entregar la presidencia, que no quiere reelegir de nuevo. Pero ese es un detalle interesante de este lío. Porque ¿qué pasó? Que cuando el doctor Balaguer planteó su oposición a los trabajos en el parque y declaró que se iba a colocar en una oposición frontal al gobierno, entonces hubo una iniciativa contrapeso de un grupo de diputados que dijo, bueno, pero entonces vamos nosotros a retirar esa concesión que le hicimos y vamos a designar un PRDista al frente de la Cámara. Diputados que estaban latentes, que estaban deseosos de que se produjera algún tipo de coyuntura que favoreciera las aspiraciones de muchos de ellos. Bueno, esa coyuntura se produjo precisamente por las declaraciones, el surgimiento de la posición del doctor Balaguer con respecto y el encuentro. Le propiciaron una coyuntura. Bueno, pero bien, dejando dicho que tienen el derecho de reclamar eso. Y tú sabes por qué digo que tienen el derecho de hacerlo. Bueno, porque no representa absolutamente nada el hecho de haber puesto a un reformista al frente de la Cámara. Porque si eso suponía que era... Te voy a analizar lo que pasa. Si ahí estuviera un PRDista, entonces se decía que el PRD tenía el control absoluto de todo el Estado. Sí, como tenía se decía en el 63. El Poder Ejecutivo, tenía el Senado, tenía la Cámara de Diputados, por tanto el Congreso. Y las cosas que pasaran, entonces se iban a atribuir exclusivamente a que el PRD tenía el control de todo. Entonces eso es una especie de coartada. No, vamos a poner ahí a la oposición nuestra, que es el Partido Reformista, pero vamos a comprometerlo a que nos pase las cosas que nosotros queremos. Vamos a dividir responsabilidades. Y entonces, y también las repartidoras. Claro. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos una cuestión cosmética para hacerle creer al país que había un cierto balance de poder que no existía, porque las declaraciones del doctor Balaguer lo ponen en evidencia. Los he complacido en todo, es decir, ahí ha habido siempre luz verde para que se pasen las cosas que el gobierno ha tenido interés que se pasen. Entonces, ¿para qué tener ahí una posición en manos del Partido Reformista? Si eso no va a representar la defensa del interés dominicano. Porque si el doctor Balaguer dijera, bueno, no, ahí va a estar un reformista, pero yo voy a hacer uso de esa posición para establecer un criterio y que ese criterio, además del doctor Balaguer, responda al interés nacional y no a una cuestión puramente de cosmética política de hacer aparentar una cosa para estar haciendo otra. Y ese es el problema, y yo lo quiero decir aquí con absoluta claridad. Esta situación que se ha dado nos da la oportunidad de ver qué es lo que realmente acontece detrás de todos estos arreglos políticos que hacen o han hecho los principales partidos evidentemente del país. Entonces, en el fondo, no le hemos visto ningún mérito al hecho de que el Partido Reformista haya tenido el control de la Cámara de Diputados. Eso es una coartada que el PRD se buscó para que no le digan que ha estado aplanándolo todo y poder decir, no, ahí está el Partido Reformista y las cosas han salido porque son buenas. Y entonces se encuentran con que el partido principal de su oposición no le hace oposición y dice que efectivamente todo lo que está haciendo es bueno porque se lo está pasando. Sí, pero evidentemente que también del lado del reformista parece haber un interés, y es obvio, en tener esa posición protagónica dentro del Congreso para cuestión de imagen, de prestigio político dentro del escenario político del país. Y de la repartidera. Y de lo que más me toca, porque también es verdad que le toca más al que está ahí en esa presidencia. Entonces, ellos iban a presentar alguna batalla, pero sabían que de antemano ya debajo en el hemiciclo se estaba cocinando por parte del Partido Revolucionario Dominicano
una sublevación. Y Lila iba a perder prácticamente la posición. Entonces, mucho tiene que ver el pronunciamiento del doctor Balaguer con provocar esa situación para precisamente aflorar esa coyuntura, para que se precisara de que la posición en el Congreso se mantuviera. Entonces, salió ganando el Partido Reformista indudablemente, y salió ganando el doctor Balaguer a todas luces, porque ha proyectado una imagen que, aunque nosotros aquí hemos analizado que no es real, pero es percepción, y la política es 90% de percepción. Y el pueblo ha percibido que la posición del doctor Balaguer es una posición genuina, una posición más legítima, es una posición más... Lo que quiere decir es que la política es engaño, fundamentalmente. Bueno, de truchimanería. Eso es lo que tenemos como políticos en este país, truchimaneros. Si tú tienes una acción y esa acción produce una imagen o una interpretación o una percepción... Yo no estoy defendiendo la situación. No, yo sé. Yo lo que quiero es profundizar sí, la naturaleza de la política. ¿Por qué? No, y en todas partes. Y en todas partes. Desgraciadamente, la política es en gran medida la percepción de las cosas que se confunde con la imagen de los políticos. Y la imagen es el resultado de la percepción que la gente tiene de los políticos. Pero por eso yo digo que no queda más remedio en este país que juzgar a las personas por sus acciones. Es decir, aquí, esto mismo que nosotros estamos diciendo, lo pueden estar diciendo perfectamente otra gente en otro sitio, en otra cámara, en otro micrófono. Ahora, yo le pido al pueblo dominicano que examine la conducta de quienes estamos hablando para ver si hemos sido consecuentes con eso que estamos diciendo o si hemos estado diciendo una cosa y haciendo otra. Porque ahí es donde está la diferencia. Y ahí es donde se está fastidiando, para no usar otro término, el proyecto democrático en la República Dominicana y en Latinoamérica entera. Ahí es donde está falseándose, y ahí vamos a lo que tú analizabas, el asunto de la imagen, que es la percepción que la gente hace de los políticos a través de lo que dicen y de lo que ofrecen. Entonces yo le pido al pueblo que desarrolle la capacidad de percibir también sus acciones y compararlas con sus palabras. Porque en la medida en que hay divorcio entre una cosa y la otra, usted tiene que llegar a la conclusión de que esa persona no es confiable. Sencillamente. Indudablemente. Sea uno que esté aspirando, sea uno que esté en el ejercicio del poder, comparen lo que está haciendo desde el poder con lo que dijo que iba a hacer, y entonces ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Entonces, desde luego estamos hablando en el desierto, ¿no? O clamando en el desierto y hablando en el mar, ¿es que dice? Así es que dice. Aquí hay un informe muy interesante y nuestros amables televidentes y radio oyentes nos van a excusar que hoy estamos un poco desordenados porque se nos quedó nuestro guión, que es la organización de los temas. Pero aquí hay una información sumamente interesante en la última hora de ayer tarde. Dice aquí que el segundo boletín sobre balanza de pagos que dicta el Banco Central. Escuchen bien, da detalles sobre las inversiones extranjeras. Y dice lo siguiente: la República Dominicana recibió inversiones extranjeras por un monto de 664.9 millones de dólares a través de la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad y de la Compañía Anónima Tabacalera, de los 421.9 millones de dólares que fueron registrados como inversión de cartera en el exterior de las nuevas empresas creadas en proceso. Aquí hay algo que no se entiende bien. Dice, de los que 421.9 millones de dólares fueron registrados como inversión de cartera en el exterior. Oigan bien, voy a repetirle. La República Dominicana recibió inversiones extranjeras por un monto de 664.9 millones de dólares a través de la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad y de la Compañía Anónima Tabacalera, de los que 421.9 millones de dólares de 664.9 fueron registrados como inversión de cartera en el exterior de las nuevas empresas creadas en proceso, es decir, que no trajeron ese dinero. Y eso está aquí testificado en el boletín del Banco Central. Del propio Banco Central. Entonces, al Contralor General de la República,
que de acuerdo con las declaraciones del Procurador General de la República estaba buscando a dónde estaba ese dinero, yo lo invito a que lo busque en el boletín, segundo boletín del Banco Central, que le está diciendo que eso no entró aquí y que se dejó afuera. Y además hay algo más, porque aquí dice que eso fue el resultado de que se le pidió de que eso fuera así. Dice, de acuerdo con el segundo boletín, lo voy a leer entero, sobre la balanza de pago que dicta el Banco Central, aunque dicha inversión fue programada para realizarse en el periodo 1999-2003, de conformidad con el criterio de lo devengado establecido en la quinta versión del Manual de Balanza de Pago del Fondo Monetario Internacional, la totalidad de la inversión se registró en el momento en que el inversionista extranjero hizo el aporte del capital, es decir, en 1999. Es decir, lo hicieron figurar en 1999 cuando en realidad no había entrado. Dice, sin embargo, únicamente fueron recibidos 243.7 millones de dólares en ese año, del total que se hizo figurar. Las empresas capitalizadas iniciaron sus operaciones en septiembre de 1999, lo que impidió que un volumen mayor de recursos fuera utilizado en compra de maquinarias, equipos o en gastos operacionales. Es decir, al dejar ese dinero allá afuera, pues desde luego que no se invirtió, que se suponía que era para eso, que ese dinero frescos, los recursos frescos, iban a entrar para que entonces capitalizadas las empresas pudieran hacerse las inversiones para las cuales el Estado no tenía recursos, porque todo eso fue el discurso. Ese fue el discurso, ¿no? Y el trabajo que se hizo. Oye, esto es lo que sigue. Según el informe, la apertura de dichas cuentas fue autorizada por la Junta Monetaria a solicitud de la CREP y de los inversionistas extranjeros, con la finalidad de facilitar las operaciones financieras derivadas del proceso de capitalización, además de permitir su registro adecuado como inversión extranjera en el Banco Central. O sea, permitir su registro adecuado como inversión extranjera en el Banco Central quiere decir, en palabras muy bonitas, disimúlame que yo estoy haciendo aquí un amaraco de que traigo un dinero y no lo voy a traer. Y no lo voy a traer. Eso como traído. Ok, pero aquí sigue. El Banco Central advierte que el ingreso de los 643.5 millones de dólares de un solo golpe en 1999 hubiese tenido graves repercusiones en la estabilidad macroeconómica del país. Oigan bien, por un lado habría provocado una significativa apreciación del tipo de cambio. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso, mis estimados amigos? Que el peso hubiera subido su valor frente al dólar. Es decir, que el poder adquisitivo de los dominicanos se hubiera incrementado por el hecho de que el precio se apreciaba, es decir, recobraba el valor perdido cada vez que se ha ido devaluando la moneda. Y la tasa Pero había que evitar eso porque la tasa bajaba. No, había que evitar eso porque eso era perjudicial. Sí. Hubiera ocasionado graves repercusiones en la estabilidad macroeconómica del país. Dice aquí, por un lado, habría provocado una significativa apreciación del tipo de cambio, afectando el nivel de competitividad de las exportaciones de bienes y servicios. Ustedes la competitividad está dada en función de qué? En función de la miseria. Bueno. Ustedes me han oído definir el modelo de economía de servicios, sobre todo en cuanto a lo que respecta a las zonas francas industriales, o los parques industriales de zonas francas, como una subasta de la miseria. Es decir, los países van a un foro en donde se subasta la miseria y llega a un país y dice, yo postulo la miseria mía a razón de 14 pesos por $1. Y viene otro y dice, no, pero yo mejoro eso. Yo propongo mi miseria, que es a razón de 18 pesos por $1. Y ahí viene otro y dice, no, pero ustedes son... 25. Yo propongo 25 pesos por $1. Y ahí se comienzan a pulsear a ver qué país se fastidia. Porque el que gana esa subasta, lo que está es enterrando a su país. A nosotros nos enterraron, pero nos enterraron a son de música, y nos pusieron además música muy bonita. Campaña por todos los medios. Para decirnos que eso era lo que iba a salvar al pueblo dominicano. Ese modelo de economía de servicio. Y entonces nosotros de ingenuos, porque nosotros vemos como que hemos pecado siempre de ingenuos. Siempre. Desde la fundación de la República. No, que es República.
de cuando llegó Desde antes de que el almirante... Bueno, ahí éramos ingenuos, pero estamos pecando de ingenuos de la fundación. Ahora los indios eran ingenuos. No, por eso son nuestros antecesores. ¿Qué pasa? Y se dejaron tragar, ¿verdad? Y que, dame la pepita de oro esa que tú tienes. Y mira esta cosa brillante, bonita que te traigo aquí, los espejitos. Y entonces nos canjearon espejitos por pepitas de oro, ¿verdad? Y esa ha sido la historia de nuestra vida hasta el sol de hoy. Y además yo creo que estas transacciones que se han hecho, sobre todo en el gobierno del señor Leonel Fernández, nos han acreditado ante los distintos países europeos y de otra parte del mundo de que estamos ahí en el estadio de los taparrabos y las plumas en la cabeza. Nos hemos ganado eso, ese prestigio internacional. Entonces ahí estamos. Que somos los más fáciles del mundo. Aquí está el testimonio de lo que pasó, para que después no vengan a decir que no, que me salgan ahora con otro boletín diciendo, no, eso, el boletín segundo estaba malo. Sí. Vamos a corregirlo ahora, sí. No era así. Ahora es que está bien, aquel estaba malo. Ya está dicho, Y lo estamos registrando aquí para que quede con el mejor de los testimonios, que es el testimonio del conocimiento del pueblo dominicano. Bien. Entonces aquí hay otras informaciones, porque tenemos también algunos datos sobre la situación con Haití. Ustedes saben que nosotros estamos utilizando haitianos en la construcción en una proporción muy alta, a pesar de que la última encuesta que hizo la Secretaría de Trabajo, que se la hizo un reconocido pro haitiano de este país y una entidad que está financiada con dinero de fuera, precisamente para propiciar eso. Y entonces les dio que no, que aquí estamos usando un 10% de la mano de obra es haitiana nada más. Y aquí todo el mundo sabe que está alrededor del 80 o el 85%. Lo saben todos los ingenieros dominicanos. Pues bien, ahora hay un titular en el Nacional de ayer tarde que dice: alegan maltrato de haitianos en construcción. La pastoral haitiana de la Iglesia Católica en esta capital denunció este miércoles el maltrato de que son víctimas algunos de sus compatriotas que trabajan en la industria de la construcción. Leonardo Rojas Simeón, coordinador de esa entidad en el sector de Cristo Rey, señaló el caso de Oscar Jean, quien según relató fue detenido hace 5 días en La Romana. Dijo que Jean fue apresado porque le pidió 100 pesos de avance a un ingeniero para el que realizaba trabajos como pintor en una construcción de esa localidad. Simeón, en visita a esta redacción, dijo que su compatriota había pedido el avance al ingeniero José Martínez en vista de que ya se había ganado unos 3,000 pesos, tenía hambre y no tenía para comprar la comida. Sostuvo que Jean, quien pertenece a la comunidad de la Iglesia Católica de Cristo Rey, se había trasladado a la ciudad de La Romana en busca de trabajo hace unos días. Explicó que al pedirle el avance al ingeniero, Jean fue apresado por el fiscal de esa ciudad, doctor Avis Crespin, quien lo mantuvo encerrado en una celda por más de 4 días sin comida y acusado de haber amenazado al ingeniero. Precisó que la versión del fiscal de La Romana es falsa, debido a que la pastoral haitiana en el país investigó con el agente que trajo a Jean a la dirección de migración en esta capital y pudo comprobar que fue el ingeniero quien le fue encima a este con una pistola. Yo he venido aquí para que el Procurador General de la República investigue el asunto. Para mí, la justicia no es para chantajear, es para hacer justicia, porque lo que está pasando es que el haitiano es un ciudadano. Dice él que es un ciudadano. ¿De dónde? Pero es un ciudadano haitiano, no dominicano. Es un ser humano. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Es un ser humano. Él se siente igual que los otros seres humanos. Perfecto, eso es así. Es un hijo de Dios y delante de Dios no hay nacionalidades. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Pero hay estados y ante los estados sí hay nacionalidades. Y oigan esto, eso lo expresa Simeón. El dirigente de la Pastoral Católica Haitiana dijo que la comunidad que dirige en el sector de Cristo Rey cada día se preocupan primero por la evangelización de sus compatriotas, al igual que propician las actividades deportivas y culturales. El dirigente católico finalmente hizo un llamado al secretario de las Fuerzas Armadas, Teniente General José Miguel Soto Jiménez, a fin de que instruyan a sus subalternos en la vigilancia efectiva de la frontera, específicamente en las localidades de Bánica y Pedro Santana. Bueno, este señor que está hablando, en nombre de la pastoral haitiana de la Iglesia Católica, este es el problema que le hemos estado explicando a ustedes.
El problema nace del hecho de que esa entidad exista en la República Dominicana. Y nosotros tenemos que insistirle ante el Vaticano, ante la Nunciatura y ante las instancias que sean del lugar, porque esto no tiene que ver con la Iglesia Católica, esto es una cosa que vino de allá, decidida allá, financiada con recursos europeos de la Iglesia Católica para imponernos a nosotros aquí la fusión, por encima del criterio que particularmente tiene la más alta jerarquía de la Iglesia Católica en la República Dominicana, que nada menos que el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Pregúntenle al cardenal si está de acuerdo con eso para que vean lo que la respuesta que va a dar. Pero él no tiene la fuerza para oponerse a eso, porque eso viene de allá. Y nosotros los dominicanos entonces tenemos que tomar una posición firme frente a eso, porque no le podemos admitir a la Iglesia Católica, aunque sea nuestra iglesia, que nos imponga la disolución de nuestra nacionalidad. Eso no es verdad que está en el Evangelio. Y si nosotros todos somos hermanos ante Dios, que es verdad, vamos a tratarnos como hermanos, pero eso no quiere decir que usted tenga que meterse aquí en mi cama, porque usted es hermano mío. O algo peor, no quiero entrar en ese tipo de adquisiciones, ¿no? De lo que podría ser la intromisión en una familia de factores totalmente equívocos. Entonces, los hermanos haitianos, allá, nosotros como hermanos dominicanos le vamos a dar todo el apoyo que podamos y debemos darle, pero allá, no aquí. No podemos, y sería válido entonces nosotros auspiciar y propiciar que la Iglesia Católica realice la apertura de una pastoral en el Alto Manhattan, otra en Puerto Rico, una en Francia, una en Canadá, y así tengamos una pastoral en cada país donde haya una colonia dominicana, para que allá también se defiendan los derechos de los ciudadanos dominicanos, como se defienden los derechos de los ciudadanos haitianos aquí, ¿no? Pero oye, este detalle interesante. En primer lugar, el señor que está coordinando la entidad se llama Leonardo Rojas Simeón. Tiene nombres castizos todos. Y él dice aquí, Simeón en visita a esta redacción dijo que su compatriota, o sea, él, el señor Simeón, reconoce, es haitiano, pero tiene nombres castizos. Habrá que averiguar cómo. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, que tenemos que cumplir con los compromisos comerciales. Continuamos entonces con los comentarios enjundiosos del arquitecto Espaillá sobre los temas. No me ponga en compromiso de hacer comentarios enjundiosos, para ahí no me sale. Aquí hay un tema económico que es importante. Son declaraciones atribuidas al secretario de Industria y Comercio, que desde luego está hablando fundamentalmente como economista. Dice aquí un titular de Diario Libre: Giuliani Curri comparte dolarizar al país. Y dice, 3 economistas del BID aportaron contundentes razones para seguir la tendencia predominante a la dolarización en los países latinoamericanos emergentes como República Dominicana, y el secretario de Industria y Comercio, Hugo Giuliani Curri, reveló su simpatía por la adopción de ese modelo, configurando una receptividad estatal que podría internacionalizar la economía del país. Bueno, pero eso pasa a la página 2, porque estas son cosas que la escriben los periodistas en función de lo que ellos oyen que ha dicho alguien. Así es. Y entonces a veces en el camino de todo eso se pierde lo que dijo y lo que pensó el que lo dijo. Oigan lo que dijo Hugo Giuliani Curri. Para Hugo Giuliani Curri, la dolarización es inevitable ya que el mundo va en esa vía. En el caso de la República Dominicana, considera que esta va a venir tarde o temprano. Es decir, que no es una necesidad nacional, sino que es un acto que va a venir, inevitable, exacto. Dice él. Y los dominicanos se deben ir preparando para ese cambio. Agregó que en poco tiempo en el mundo lo que habrá serán 2 o 3 monedas. Explica que en el caso de la región de América Latina y el Caribe, en poco tiempo terminarán por adoptar una moneda única, aunque no sea necesariamente el dólar. Podrá ser el yen o el euro, o simplemente una moneda regional, agregó el funcionario. Quiere decir que hay como una ambivalencia en esa declaración,
porque dice que la dolarización es inevitable. Yo creo que lo que es inevitable es la adopción de monedas, Una moneda. ¿verdad? Regionales. Exacto. Porque eso es lo que va, son los bloques. En Europa, ¿qué es lo que hay? El euro. El esfuerzo, no, todavía no se ha consumado. No. Todavía hay problemas Sí, para con que varios países, sí. el euro sea adoptado por varios países, porque tiene que ver con realidades económicas que son particularizadas en cada país. Es decir, bueno, yo como país puedo o no aceptar esto. Y entonces vamos a negociar este asunto para poder llegar a algo que sea aceptable para mí. Claro. Ahí es donde se ha trancado precisamente el proceso de la unificación europea, en la adopción de la moneda. Entonces dice Giuliani Curri que bueno, nosotros podemos llegar a otra moneda, a una moneda común, pero no necesariamente el dólar. Correcto. Bueno, ¿qué pasa? Conveniente, más conveniente. Bueno, se están haciendo ahora gestiones preliminares para ver si se va o no hacia una integración latinoamericana, que ha sido auspiciada nada menos que por el Santo Padre. Él ha dicho que lo que debe tener por delante los países de Latinoamérica es su integración, pero latinoamericana, queriendo decirle, otra cosa es América del Norte. Claro. Bueno, pero vamos a hablar, vamos a terminar con Giuliani Curri. Dice aquí el propio secretario de Industria y Comercio, pide atenuar la repatriación de utilidades. Ustedes recuerdan que hace días que le hablamos del problema. 2 días exactamente. De que estaban sacando los llamados inversionistas extranjeros más dinero que el que trajeron. Y les habíamos dicho pues, que eso es natural. Y el que nos diga que debemos seguir trayendo más inversionistas extranjeros para que resolvamos el problema de que nos está faltando dólares, lo que nos está es tirando una celada a ver si nosotros realmente tenemos pluma en la cabeza y tapa rabo, porque eso significa que nos van a sacar más dinero. Si vienen más inversionistas extranjeros a hacer inversión directa en la economía dominicana, en la riqueza potencial dominicana, lo que van es a llevarse lo que hoy es nuestro. Entonces nos están engañando. Ahora, tontos nosotros si nos dejamos engañar. Entonces, ya se está viviendo eso. El Banco Central lo dijo hace un par de días, nosotros lo reprodujimos acá, y Giuliani, que fue gobernador del Banco Central, se hace eco de eso y dice que sugiere incentivar la inversión de esas utilidades en el país. ¿Qué quiere decir? Que no se lleven ese dinero en la forma en que lo están percibiendo como utilidades. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Que había una excelente ley que se llamaba Ley de Inversión Extranjera, la número 861 del año 78, que fue promulgada precisamente en las postrimerías del régimen del doctor Balaguer antes de entregarle a don Antonio Guzmán. Esa es una ley inspirada en los esquemas del Pacto Andino. Tengo entendido que hubo algún tipo de asesoría que vino en esa dirección, probablemente de la CEPAL, etc. Pero esa es una ley que, aunque tenía aspectos que podían ser mejorados, y siempre hay que tener en cuenta que todo depende del cristal con que se miren las cosas, porque hay gente que dice, te voy a mejorar esto, y total te lo ponen peor, pero lo ponen mejor para ellos. Para ¿no? ellos. Y peor para todos los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo de las mejorías. Pero esa legislación era muy buena. ¿Qué decía? Esa ley limitaba la repatriación de utilidades originalmente a un 18% anual del total de lo invertido. Luego fue modificado y se llevó al 25%, que para mí es un exceso. Es un exceso, pero... El 18% era un exceso y el 25% lo era. Y esa era una de las cosas que yo creo que debía ser mejorada, bajando volviendo eso, al nivel bajándolo bajando del 18 más, incluso, porque al tú has 15 encontrado una empresa en que 5 declare, años. que declare anualmente un 18% de beneficio neto para que en utilidades que se puedan llevar y repartir entre los accionistas. Entonces ese 18% estaba ya indicando un ingreso que no estaba ajustado a la equidad. Está indicando expoliación, como por ejemplo lo que con las telefónicas, las comunicaciones, las petroleras, todas esas son gente que se llevan muchísimo dinero de este país. Y entonces estaban frenados porque solamente se podían llevar el 25% anual de sus utilidades. Estaban frenados. Pero un 25% anual quería decir
que en 4 años se llevaban el 100% de lo que habían invertido. Fíjense ustedes si era sobradamente generosa esa ley. Bueno, pues la hicieron derogar. Y al frente de eso estaba la Cámara Americana de Comercio diciendo que esa ley era un obstáculo para la inversión extranjera. Así fue. Que no venían inversionistas extranjeros mientras esa ley no fuera derogada. Una ley que permitía llevarse el 100% de lo invertido en 4 años. Bueno, pues se derogó esa ley. La derogó nada menos que el mismo que la propulsó, el doctor Balaguer. Y en ese momento él dijo que ya esa ley no cumplía su cometido y tal. Se plegó a las presiones que recibió y se derogó esa ley. Resultado, que ahora dice el secretario de Industria y Comercio que hay que incentivar la inversión de esas utilidades en el país. No, señor, lo que hay que prohibirle que saquen esas utilidades en la forma en que se la están llevando. Cuando esa restricción estaba aquí, ustedes nos recuerdan que la Codetel vivía invirtiendo en bienes raíces, que había una serie de inversiones en distintos lugares de la capital y en el interior. Codetel tenía dinero que no se podía llevar y entonces comenzaba a invertir en el país. Que es lo que se supone que se propicie la dinámica económica a través de esa reinversión. Eso es lo que se llama capitalización. Eso es lo que se llama capitalización. De lo contrario, si usted quita esa restricción, usted lo que tiene es un drenaje. Claro, ¿verdad? un chorro para afuera. Al exterior. Para y entonces así, eso es lo que hemos crudamente llamado una economía de expoliación, una economía centrífuga, porque todo se va. Queda aquí un rezago que cabe repartido entre todos los dominicanos, cabe a miseria. Y eso es la realidad de la economía dominicana. Pero nos alegra que ahora este nuevo miembro del gabinete del presidente Mejía está dejando caer esas cositas, ¿verdad? Pero hay otras cosas más importantes. Hay un conflicto terrible ahora mismo entre los Estados Unidos y México. Hay una guerra a propósito frontal, del TLC. a propósito del Tratado de Libre Comercio. Dice el presidente Fox que si no le dejan circular los camiones mexicanos en los Estados Unidos a través de la frontera, porque el Senado de los Estados Unidos tomó una decisión para prohibirle a los camiones mexicanos que pasaran de una franja inmediatamente adyacente a la frontera México-norteamericana y que no incursionaran en el resto del territorio, porque eso iba en desmedro de las organizaciones de transporte norteamericanas. Es decir, que transbordaran su mercancía. Las depositaran ahí, vinieran entonces los camiones norteamericanos, las recogieran y las llevaran a su destino. Pero ¿qué pasa? Que los camiones norteamericanos no están circulando en territorio mexicano. Solamente los mexicanos están circulando en territorio americano. ¿Pero por qué? Pues yo le voy a decir por qué. Porque en el debate televisivo esa parte no se toca. Como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que articula de alguna manera, aunque muy conflictiva, a Estados Unidos con México y con Canadá hacia el norte, estaba supuesto a integrar sus economías, y en realidad lo que ha hecho es poner de relieve muchísimos conflictos, ¿no? Y uno de ellos nace de la esencia de su relación bilateral de Estados Unidos con México. ¿De qué lado están las maquilas o las zonas de los parques industriales? Del lado de la frontera de México, con México. ¿Y por qué no están del lado de Oye, eso es muy interesante. No, porque del lado mexicano es que está la economía deprimida, ¿verdad? La subasta de la miseria. No está del lado donde están los salarios, que por ley de Estados Unidos son salarios adecuados para remunerar el esfuerzo del trabajo. Entonces, del lado mexicano, que ya está en la latitud de la pobreza latinoamericana generalizada, aunque esté integrado al TLC, resulta que de este lado es que están todos los parques industriales del lado mexicano para traer componentes de manufactura norteamericana a lo que se llama el uso intensivo de mano de obra, que está del lado de la economía deprimida, donde está el salario hambreado en México, y entonces ensamblado ya como producto final, eso se reporta nuevamente hacia los Estados Unidos. De modo que hay que llevar lo que se ha ensamblado en México hacia Estados Unidos y se va en camiones mexicanos. El lío está
en que los camiones mexicanos que van cargados de lo que han ensamblado en territorio mexicano para exportarlo a Estados Unidos, cuando llegan al otro lado de la frontera, quieren seguir más allá del lado, de la zona fronteriza adyacente. Al destino final de los productos. Y quieren llevarlo hasta donde estaba la empresa que ordenó hacer ese ensamblaje en México. Y entonces la asimetría, es un término muy bonito que usan los poetas de los organismos internacionales. De que los camiones mexicanos sí están circulando en territorio norteamericano mientras los norteamericanos no circulan del lado mexicano. Se debe a que las zonas francas y parques industriales de zonas francas están del lado mexicano, claro, y que toda esa mercancía va hacia territorio norteamericano y no pueden venir los camiones norteamericanos a buscarlo a suelo mexicano, sino que se van en camiones mexicanos a suelo norteamericano. O no viene porque probablemente no les resulta entusiástico, no les resulta atractivo, porque la tarifa que se paga a los camiones mexicanos es mucho menor que la de las que hay que pagarle a los camiones americanos. Es que si ellos dejan que los camiones mexicanos entren todo el trayecto hasta el destino de esas mercancías, le están quitando trabajo a los transportistas norteamericanos en una situación en donde ellos no pueden competir. Y entonces ahí se da real de mercado, una situación real. No, y esa es la verdadera disparidad entre las dos economías. Y entonces, bueno, llegamos a la hora de la verdad. Ahí está el presidente Fox plantado. Dice que no les reconoce a los Estados Unidos la capacidad de tomar decisiones unilaterales, porque el Senado de la República, el Senado de Estados Unidos, dijo no pueden pasar más allá de una franja adyacente a la frontera. Y ahí tienen que entregar su mercancía. Y a mí me parece que es correcto. Yo lo veo bien. Están defendiendo a No, yo creo que está muy bien eso. Está muy bien. Cada quien tiene que defender lo suyo. Ahora, ¿por qué los mexicanos se prestaron a subastar la integración? Pero porque los mexicanos se prestaron a jugar ese papel de yo voy a poner la miseria. Pónganme ustedes aquí las inversiones de capital, los bienes de capital. Tú sabes que los Estados Unidos trasladaban industrias enteras desde Estados Unidos hasta suelo mexicano. Así es. Y las registraban en las estadísticas como exportaciones de bienes de capital de Estados Unidos a México. Y lo que estaban era movilizando sus industrias de suelos norteamericanos a suelo mexicano. Y eso aparecía en las estadísticas como exportaciones. Estaban desmontando el aparato industrial norteamericano y a los norteamericanos les decían, miren qué bonitas están las estadísticas de nuestras exportaciones hacia México. Mira cómo están incrementándose. Y lo que estaban era mudándose a México. Bueno, esa es la mentira de las estadísticas. Bueno, ahora estamos llegando a la verdad. Y ahí está Fox plantado y dice, bueno, aunque aquí no están circulando los camiones norteamericanos en suelo mexicano, pero de ninguna manera lo van a hacer si no nos dejan entrar lo nuestro allá. Pero él sabe que los camiones norteamericanos no pueden competir en suelo mexicano porque su costo es demasiado alto y de ninguna manera van a poder competir con los mexicanos. Pero hay algo que me ha gustado de la situación. El conflicto. No solo sí, eso me gustó también. Pero la posición de Fox es revela cuál es la que deberían adoptar los países o los gobernantes responsables en unas coyunturas de similares a esa. Por ejemplo, con las cuestiones de los tratados marítimos y de los tratados aéreos en este país, la política de cielo abierto. Vienen todos los transportistas norteamericanos y de todas partes del mundo y la República Dominicana. ¿Cómo es que le llaman en lucha libre cuando le... No hay reciprocidad, porque a eso es que ha apelado Fox ahí. ¿Cómo le llaman en lucha libre cuando un luchador se rinde? Con la llave del abandono. La llave del abandono. Bueno, esa es la que no... Esta es la política del abandono, ¿verdad? Entonces los países y los gobiernos se declaran, bueno, yo no puedo luchar, vengan y ahí él se paró. Me alegra eso. A lo mejor lo haga en otras circunstancias con otros aspectos del mismo desenvolvimiento de la economía. No, tenemos que casi que ir, pero hay que decir que hubo otra operación Centella. Sí. ¿Verdad? Y que, bueno, ese operativo se hizo aquí en la capital y en algunas ciudades del interior y que debe haber producido sus resultados. Yo no vi en la prensa cuál eran en este caso
los resultados concretos de la operación. Pero la Fuerza Armada está en lo suyo. Sí. También hay una situación, dice aquí, la falta de pago a los generadores recrudece la crisis de los apagones. Y el Ayuntamiento del Distrito Nacional prohíbe instalar las vallas gigantescas. O sea, hubo que esperar que se desplomara una de esas grandes estructuras, poniendo en peligro a todo lo que se les rodeaba, para que el Ayuntamiento ahora dictamine que esto hay que desmantelar lo que no está autorizado, que no tiene la debida autorización. Entonces la pregunta es cómo usted permite que se instale algo sin la debida autorización. Eso es lo que está indicando. Y no es algo que se podía ver que se ha ocultado para que no lo vea nadie. Lo está viendo porque todo el mundo y está ahí. Una cosa tan grande como esa no se puede ocultar. Lo están haciendo a la vista de todo el mundo. Lo que pasa es que no hay gobierno. En ninguna de los dos niveles, ni arriba ni en el gobierno. No hay autoridad. Estamos en un momento muy crítico y yo creo que nosotros los dominicanos tenemos que preocuparnos porque las soluciones que se están planteando no son tales soluciones. Ahí está la situación del distrito con un proyecto que supone que va a dividir el distrito en provincias. Eso ya lo hemos dicho, veo que el PLD lo ha recogido. Señalando la inconstitucionalidad de esa medida. Válido. Hasta ahora no se ha promulgado, no lo hemos visto, pero desde que salga la vamos a impugnar como inconstitucional. Pero que además no va a resolver absolutamente nada, lo que va es a profundizar nuestros problemas, porque los problemas son otros y tienen que ver mucho con la estructura interna de los ayuntamientos y los conflictos entre las salas y los síndicos. Y cuál es la autoridad última para tomar decisión frente a los problemas de los municipios. De modo que vamos a ver. Yo tengo la esperanza de que tengamos por lo menos la oportunidad de parar todo ese disparate y que podamos llevar las cosas a mejor término, porque el país necesita que los ayuntamientos funcionen. Y a su real proporción. Creo que se nos terminó el tiempo, de modo que nos despedimos. Le pedimos excusa a los amables televidentes que hayan estado pendientes para participar en el intercambio. Prometemos que la semana entrante tendrán amplia oportunidad. Y nos despedimos por esta semana hasta el lunes próximo, si Dios quiere. Leopoldo Payananita y Roger Ogando, que tengan un feliz fin de semana, aunque sea con apagones. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedios, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.